Hola a todos, estamos en un nuevo programa de Desconocidos, personas que usted merece conocer. La idea es llevarle a su casa personas interesantes, entretenidas, y hoy día tenemos un programa muy entretenido con un escultor, vamos a ver unas esculturas preciosas, así que los invito a que se queden a vernos. Saludamos a todos nuestros televidentes que nos ven en la región metropolitana y de Rancagua a Coyhaique también, así que muchos cariños a toda la gente del sur. Y a nuestros invitados, además de saludarlos e invitarlos, les regalamos también algunas cosas ricas de auspiciadores, como galletas Un Gusto, que las va a disfrutar Javier de todas maneras, y Viñas Tinajas del Maule, que nos regala un rico vino también para cada uno de ellos. Agradecemos también a Tienda Tere Giner, que me viste, vayan a darse una vuelta, precioso Tere, esto es como un enterito, no sé si se alcanza a ver durante el programa. Tiendas en Chamicero y en Chicureo para que vayan, unos aros preciosos, me encantaron los aros Tere, muy lindo, lo que más me gustó. Vamos a saludar a nuestro invitado. ¿Quién es nuestro invitado hoy día? Javier Opazo González. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, qué rico tenerte aquí. Gracias. Muchas gracias por venir. Javier es escultor, ha trabajado en muchas cosas, pero hoy día le vamos a sacar el jugo a la escultura en hielo, que yo lo encuentro maravilloso, que se ve poco acá en Chile, me imagino. No sé si tú nos podrás contar si hay alguna experiencia chilena también. Así que vamos a revisar unas fotos lindas, unos videos que trajo. Pero antes vamos a preguntarle algunas cosas. A ver, ¿cómo llegamos a la escultura, Javier? De escultura llegamos a... me encontré en Inglaterra, siendo como un año entre sabático y de aprendizaje, por decirlo así. Pero ya venía con algún background de joyería. Y en este espacio, donde tenía algunos momentos con un poco más de soledad, me puse a hacer joyería y me empecé a aburrir porque era muy chico. Hasta que agarré una piedra, empecé a pegar con algo, después de harto tiempo ocurrió algo. Y ahí después me contactaron con un escultor un escultor brasilero que trabajaba en Escocia. Y ahí como que me empecé a meter más en el cuento, después empecé a ver universidades en Inglaterra y finalmente decidí estudiar escultura. ¿Cuánto tiempo llevamos haciendo escultura? Escultura desde aproximadamente el 2002, más o menos, que fue el año que regresé a Chile. Pero la escultura también se transformó en varios elementos relacionados con el paisajismo y arquitectura. Entonces, como que siempre me fui metiendo en esa línea, y yo creo que tiene que ver con la formación que tuvimos en la universidad, que estudiamos mucho el paisaje. Ese era el fuerte de la universidad. Entonces estudiamos muchos centros megalíticos alrededor de Europa. Y Megalíticos, perdona, ¿tiene que ver con piedra? Eso es megalítico. Del año 4000 años antes de Cristo. Ya. Entonces muchos lugares. Y a través de eso lo interesante, o que por lo menos a mí se me despertó, era la relación del hombre con el paisaje. Y ahí, si uno empieza a leer un poco, empieza a dar cuenta que quizás desde ahí nace la arquitectura un poco. Entonces siempre los trabajos también que empecé a realizar tenían más que ver con el espacio, pero plasmado en superficies amplias. Entonces empecé a hacer instalaciones con barro, tejidos bastante grandes, y luego de eso de a poco me empecé a meter más en el paisajismo también, curiosamente. Soy socio fundador de la Corporación Cultiva y desarrollo el área de parques, plazas y jardines para jardines infantiles. Y empecé a meterme en el área de arquitectura como diseño interior, y en Suecia lo que hago yo no es escultura en hielo, yo lo que hago es arquitectura en hielo, diseño interior. No he hecho escultura allá, ni acá tampoco. La diferencia, para entender un poco y para que la gente entienda, entre una escultura y arquitectura quiere decir la funcionalidad que tiene. O sea, la escultura solamente es algo estético que adorna y la arquitectura algo que se puede usar. Esa sería más o menos la diferencia, como para entender un poco. Depende cuál es el uso anímico que uno le da. Perfecto, ya, también, claro, porque la escultura también tiene harto uso anímico. Porque si no podría haber sido un diseño nomás, un macetero. ¿No? De todos los materiales que se pueden esculpir o que tú has trabajado, ¿cuál es el que más te gusta? Como trabajo, que te gusta más. Como experiencia me gusta la piedra. Ya. Una piedra porque uno tiene que entrar con un ritmo a pegarle, ¿no es cierto? O sea, que uno no ocupa mucha máquina. Entonces entra en un estado como más meditativo, más de interacción, y entre más dura es más entretenida la piedra para mí. ¿Con qué le pegáis a la piedra? Perdona, pero con un cincel. Un combo y un cincel, sí. ¿Y un martillo? ¿Un qué? Sí, un combo. Sí. Un combo. Sí. O sea, tenemos la piedra al frente. Tenemos un pedazo de fierro que está en la mano como intermediario, y después el pegando. combo.
Sí. Y ahí se genera una resistencia, un ritmo y uno empieza... Eso. Y lo otro es la fragua, que no hago hace mucho tiempo, pero también lo encontré como una experiencia bien importante en el fondo. Como el material está más receptivo, vulnerable en el fondo el fierro, ¿no es cierto? Cuando está con el calor, entonces agarra maleabilidad y absorbe la fuerza, ¿no es cierto? Entonces, esas como experiencias interesantes, quizás más terapéuticas, te diría yo, que tener esos encuentros con esa manera. Pero en material he estado trabajando con varias cosas, desde bronce, madera, barro, piedra, fierro. Perdona la pregunta, pero yo siempre he tenido la duda, ¿el escultor logra esculpir lo que quiere o le sale lo que sale según lo que resultó? Porque de repente yo me imagino, no sé, que ya estoy trabajando en piedra y yo quiero hacer una figura de esta manera y le pegué acá y se me rompió el pedazo. Entonces ya tengo que empezar a modificar quizás la figura, ¿o no? ¿Eso pasa? Porque no podéis volver a pegarla. O sea, una es trabajar con el accidente y otra es cuál es el sentido que le da a tu obra. Porque si tú dices, voy a hacer algo, ay, me nace hacer esto, lo puedes hacer, ¿no es cierto? En ese ámbito yo no trabajo, como que me gusta estudiar un poco y después sacar secuencias de piezas o formas, ¿no es cierto?, que por lo menos puedan ir relatando una historia, algún tipo de transformación, entregar algún mensaje. Entonces lo mío no pasa mucho por una cosa sentimental en ese sentido. Ya. Entonces, por esa misma cosa, como que cuando hago algo tiene que tener una forma bien definida, la materialidad tiene que tener relación con la idea, el proceso de trabajarla también, entonces no es muy azaroso, no es como llegar y sentir, hoy quiero hacer esto y que aparezca lo que aparezca, no, lo que así, sea, no, no. así por lo menos yo no funciona. Ya. Y cuando a ti te toca ver a ti como espectador otras esculturas de otras personas, ¿tú logras sacar esa información de ahí? O sea, ¿tú te das cuenta lo que el escultor quiso? Quizás te parezca súper básica la pregunta, porque obvio te dedicas a esto además, pero a mí me pasa que a veces voy a ver arte de distintas formas y en una de sus formas de escultura y miro y digo, ¿qué habrá querido hacer aquí? Entonces, yo no sé cuán relevante es para el artista o para la persona que crea esto, para el creador, que poder transmitir el mensaje. Me imagino que es parte del objetivo. ¿A ti se te hace fácil cuando tú vayas a ver escultura? ¿Más fácil que el común de la gente, tú crees, o no? O sea, quizás más fácil que el común de la gente, sí, porque es un poco el ámbito, pero hay muchas cosas que no entiendo, que no le encuentro sentido. Hay cosas que son muy bonitas, pero que no, por lo menos no encuentro que tengan alimento dando vuelta, ¿no es cierto? Entonces, sí, me es más fácil, pero también me es más fácil tener un rechazo más automático también y llegar y pasarlo de largo. Quizás lo mismo con la pintura, o sea, no sé, pues tiene que ver, ponte tú, un poco cuál es la idea detrás y si está bien relacionado, si uno entiende que realmente fue un impulso, que no hubo ningún pensamiento otro más que hacer nomás. Claro. Veamos Sí. algunas de las fotos y el video que trajiste. Bueno. Y vamos comentando, porque es bien bonito. A ver si lo podemos pasar. ¿Este video fue filmado dónde? Esto fue filmado en Suecia, en el Círculo Polar Ártico. Entonces este video en el fondo muestra un espacio físico donde se juntó un escultor y un arquitecto, en donde, dadas las condiciones climáticas, el río que está al frente de este espacio se congela. Y a través de eso empiezan a cosechar el hielo y empiezan a hacer en el fondo, una mezcla de arquitectura y arte, donde crean un hotel. Y ese hotel también está formado son construcciones en nieve, con mucho soporte de hielo, que es un hielo casi transparente. Y esto es en el Ártico, a 1200 kilómetros de Estocolmo. Y yo solamente este año por primera vez fui en mayo, en donde pude ver el sol, porque nunca que había estado allá había visto el sol, entonces siempre me tocaba trabajar en oscuridad con muchos otros artistas de otros lados. Entonces, bueno, ahí esa es como una experiencia también artística y arquitectónica juntos. O sea, trabajar en la oscuridad no es menor, encuentro yo. Sí, bueno, y tienes la aurora boreal y ¿La viste? varias cosas, sí, varias veces. ¿Sí? Sí. Qué lindo el lugar. Entonces tienen mucho tour de, no sé, pues en trineo con perros, ir a ver las comunidades locales que son los Sami, que podrían ser como, no sé, las comunidades mapuche, un poco más acá.
Ahí estábamos construyendo una iglesia, ahí como las primeras. ¿La gente se puede quedar en este hotel? Sí. Normalmente la gente se queda una noche en el hotel de hielo, o sea, teniendo la experiencia del frío, y el resto está lleno como toda una infraestructura hotelera, donde, no sé, pues te quedas una semana, pero arriendas una noche dentro del hotel de hielo. ¿Qué es eso? Que es por como un ejemplo? museo en el fondo. Esa es Ese es todos los años iglesia. cambia, esa es la Ya. gracia. Son aproximadamente 5.000 y tantos metros cuadrados de construcción, y cambia todos los años porque entran artistas diferentes y todo se derrite y se va al río, que queda ahí a 100 metros Eso lo donde está el encuentro hotel. bien impactante, que se Entonces- derrita todo este trabajo y Entonces es se un desarme. trabajo muy efímero, la verdad. Y es el agua en un momento, ¿viste ahí cómo se está empezando a derretir todo? El cielo se está... ¿Qué te pasa a ti empezando cuando se derretir. empieza a derretir esto? ¿No te pasa nada? A mí me daría una pena feroz. No sé, todo el trabajo que se hizo. No, al contrario, no, lo encuentro como una buena forma de desprenderse también. Entonces, como un gesto que queda como en la imaginación, pero después de mucho esfuerzo, ¿no es cierto? Porque igual la pega es pesada, es duro, Sí. y luego desaparece. Sí. ¿Cuánta gente trabaja ahí en eso? No tengo muy claro cuánto, pero Más o menos, tú te más topas o con menos. cuántas personas. ¿20, 100, 1000? No, deben haber por lo menos unas 100 personas trabajando. Y hay muchas máquinas, y aparte también ahí llega mucho extranjero para allá. Hay harto extranjero de todas partes. ¿Y uno puede ir a mirar esto sin Sí. quedarse en el hotel? Sí, tú puedes, tienes que pagar ahí como una entrada para. Ya. Y puedes ir a ver los dormitorios, el hall, tienen actividades y cosas de ese tipo. Sí. Veamos algunas fotos, a ver. Tú participaste en estas fotos, me imagino, en algunas de ellas. Supongo que las que pasé van a pasar. Las vamos a pasar. A ver, ¿qué es eso? Pues? Mira, esto es el hall, pero esto es este año, que es la primera vez que yo fui y me tocó justamente el derretimiento. Entonces, lo que tú ves son unos pilares que han haber sido de casi 60 por 60 centímetros de espesor por 5 a 6 metros de alto. Y ahora deben estar a 20 centímetros Heavy. de espesor en el fondo. Y ahí ya se empieza a derretir y empieza a ir todo el río en el fondo. Porque este año yo fui a trabajar a otro hotel que hicieron Ya. ahí mismo, que es funciona los 365 días del año. ¿Y no se Hicieron derrite 18 nunca? dormitorios, no, es como un refrigerador gigante. Y ahí tienen 18 dormitorios porque hay mucha gente que va, que no puede ir en esa época, le asusta ir en esa época de invierno y piensan que todavía hay nieve. Y llegan para allá y no hay nada. Claro. Entonces armaron esta situación para que pudieran tener la experiencia un rato. Sí. Eso es. Pero eso ya Lo es que todo estamos viendo está todo derritiéndose, derretido. ya se está Sí. todo desvaneciendo en el fondo. Son como momentos bien sutiles, ¿no? Y en el hotel este que permanece los 365 días, ¿cómo lo mantienen? ¿Cómo lo mantienen? Es un sistema de refrigeración nomás. Sí. Y con energía solar y todo el Claro. cuento. Puede ser, no? no he Sí. averiguado mucho esa parte, pero igual tienen una relación fuerte con el tema de la sustentabilidad y cosas. Por ejemplo, ahí estamos construyendo la iglesia y ahí en el fondo se arman todos los moldajes, pues llegan unas máquinas, las nieves tienen que estar a cierta temperatura y humedad y se empieza como una especie de bombeo. Ahí está ya el moldaje hecho. Yo cada vez que armo un proyecto invito gente, amigos, Ya. en este caso un sudafricano y un inglés con los que soy amigo hace años. Así que hicimos esta iglesia, que ahora vas a ver alguna de las fotos. Pero es todo un sistema de construcción bien intenso, la verdad. ¿Y el hielo va por fuera de esta estructura? No. ¿O la estructura se saca después? Por ejemplo, si viste la foto anterior, el moldaje va sobre bloques de hielo que tienen... Mira, ¿ves ahí? Ya tienen los bloques de hielo. Bloques de hielo que se ocupan como, en el fondo, como fundaciones, en este caso, para elevar la estructura a 1,20 m más alto. Y normalmente son bloques de 2 metros por 1 metro más o menos, son 2 metros cúbicos. ¿Quién calcula esto para que no se te desarme encima de la cabeza y no... Ellos tienen como mueres un poco la aplastado? experiencia, pero yo también ahí hago ejercicio de ¿cómo se llama? De cálculo de soporte, hago todos los planos y todo. Ese es, ponte tú, el candelabro de la iglesia. Y se va a casar mucha gente, vamos a tener ¿Ah, 30 matrimonios diarios por lo menos. ¿Mm? Y ese es un altar, ponte tú, que tiene, no sé, unos 5 metros y tanto de altura, y son 400 y tantas piezas del gas, y dentro se trabaja la iluminación y todo esto. Nunca me habría imaginado que la gente se va a casar ahí. Sí. ¿Y una de esas te volvía a casar Harta gente. ¿Ah? ahí? ¿Termináis casándote tú ahí? Who knows?
Y ese es un dormitorio que están empezando recién a hacer los dormitorios de lujo en el hotel. Y por el lado donde estamos nosotros está el baño, que es un container como acondicionado con todo computarizado, bien rico en el fondo. Y bueno, y ese dormitorio tenía de todo, pues veladores, candelabros, hielo. ¿Podemos volver al dormitorio, por favor? Lo que se ve es la cama, ¿no es cierto? Al lado tienes los veladores, Perfecto. ¿no es cierto? Tienes lámparas que están en el fondo los bloques de hielo inversos, o sea, tú puedes ver Te iba a decir el proceso. que hay una lámpara ahí colgando. Y después tienes un candelabro, ¿no es cierto? Susto. Que es ese que se ve ahí. Qué susto que se te caiga esa cuestión encima. No se cae nada, sí. Esto, ¿sabéis qué me recuerda a la película de Superman? ¿Te acordás cuando se va? Ese fue el primer dormitorio que hice. El dormitorio anterior a uno de los amigos que llevé, que es Cristian Winkler, un amigo arquitecto, para que tuviera también la experiencia de esto. Llevé a otro amigo chileno, los otros amigos de Suiza. Y este fue el primer dormitorio que hice. ¿Tú has dormido ahí, Javier? Siempre duermo en los dormitorios que hago. ¿Sí? ¿Y no te morís de frío? No. ¿Qué tenéis encima? Tienes arriba de la cama tienes unas pieles de reno. Porque la cama es de hielo, ¿vos? Es solamente el contorno, porque tienes un colchón y todas esas cosas. Ah, ya. Y luego tienes un saco de dormir, porque adentro no hay menos de 6 grados bajo cero. Tienes un saco de dormir con tus sábanas de seda, bla, bla, y te tienes que meter lo más desnudo posible, porque entre más abrigado, peor. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuánto vale una noche en este hotel? No sé cuánto está costando ahora. Sí. ¿Tú dormís gratis por haber hecho el dormitorio? ¿Te invitan? Sí, tengo que probarla, a ver cuál es la experiencia lograda. Y claro, acá es un trabajo, ves que es un trabajo igual, es un trabajo de arquitectura interior, que en el fondo cuáles son las experiencias que le pasa a una persona encontrarse con algo que está más elevado al lado derecho, al lado izquierdo, los tonos, ahí la iluminación, todas las cosas. Sí, te iba a preguntar por la luz, porque como me decía que está oscuro, ¿esto está iluminado en forma artificial? Sí, es todo luz fría. Y entonces está el equipo de electricistas allá, un equipo grande, que es lo único que no hacemos nosotros. Entonces uno arma el proyecto de iluminación y bueno, ellos ejecutan más que nada. ¿Qué es eso? Ponte tú, eso. Bueno, ahí ya estamos en madera, ¿no es cierto? Ya, nos fuimos del hielo. Nos fuimos del hielo, parece, sí. Espérame, antes que nos metamos en la madera, ¿no has llevado nunca a tu hija aquí? No. ¿No? ¿No pueden entrar niños? No, aún sí pueden, pero no tiene... Por Una ahora noche no, con el papá, no pero sé. más adelante. Cuando más te le dije adelante. cuando tuviera como 17, ahora todavía no. Chuta, pero le queda harto rato a Le la queda pobre, harto rato, ya. Pero tiene fecha por lo menos. Ajá. Sí. Madera. ¿Esa la hiciste tú? Sí. Sí. Bueno, estos son trabajos que, no sé, tenían que ver, por ejemplo, en este caso como idea era qué es lo que ocurre cuando algo es receptivo, ¿no es cierto? Y esa receptividad necesita tener algún tipo de filtro, ¿no es cierto? Como en el organismo humano. Entonces me puse a estudiar epidermis, biología, todas esas cosas. Cosas de tener una relación con las cosas, pero que tampoco te afecte de una manera que uno no pueda contener en el fondo. Entonces hice una serie de varias, ponte tú, de varias maderas, pero tuve una operación diferente. Corté las más, la mayoría son maderas nativas, espeumo con algún tipo de conífero, no me acuerdo. Que entonces fueron muchas maderas que fueron, el tronco mismo fue cortado por la mitad, fue ahuecado, limpiado, reunido de nuevo, ¿me entiendes? Entonces hubieron varios ejercicios de ese tipo, y era una secuencia grande, eran como 18 piezas más o menos. Y seguimos con la madera. ¿Esta madera está más pulida o más...? Sí, ese ponte tú espeumo con acacio y cedro, ponte tú. Eso no se ve ahí, pero... ¿Trajiste la foto de esa que tenéis como una cuna? No me acuerdo que... No sé qué es lo que que cuando habrá tu ahí. hija era chica tú me decías que la metías ahí. Ah, sí. Por ejemplo, y también hice mucho trabajo de mezcla de pieles, quemas, ¿no es cierto? Hacer como un trabajo un poco más relacionado con un mundo como menos controlable, como el mundo animal, ¿no es cierto? Sí. Sí. Y esas piezas, no sé, tiene 2,20 metros, 2,30 metros, y no se aprecia mucho. Es grande. Y es un árbol dado vuelta al revés, ¿no es cierto? Y tiene pieles ahí de chivo inglés. Ovejas de... ¿Tienes esculturas puestas acá en Chile o no? ¿En Sí, hoteles? sí tengo. Tengo
¿cómo se llama? En propiedades privadas, o sea, Ya. con privados, ¿no es cierto? Y esculturas públicas tengo algunas. Y la última que hice fue para el Parque Juan Pablo II que hicieron en Las Condes, que es del Papa Juan Pablo II. Perfecto. Que esa es una mezcla, que ahí, mira, ahí está apareciendo. Es una pieza que tiene casi 8 metros y tanto de altura, y trabajamos con unos paisajistas y en el sentido era que fuera un papa verde, o tiene 16.000 plantas que están... Qué lindo. ¿Dónde está eso para Es en la continuación del Parque Araucano. Sí. Voy a mirarlo. Así que, y eso fue pasado, tiene bronce, plantas, todo ese tipo de cosas. Ahora no ha funcionado mucho el tema de la sustentabilidad ahí con el agua, pues, así que vamos a ver qué es lo que se puede hacer en integración. Sí. Está de nuevo ahí. ¿Qué le dirías tú, Javier, a alguien que está viendo el programa, por ejemplo, y tiene ganas de dedicarse a la escultura? Y tiene en este minuto 18 años, no sé. ¿Qué tiene que hacer para ser escultor? No sé. ¿Qué Porque tendría que quizás hay hacer? alguien que lo mira y dice, oye, qué choro, me encantaría a mí hacer esto, dedicarme mi vida a esculpir, o quiero probar al menos si me gusta o no. ¿Qué hace? Porque en el colegio, ¿tú esculpiste alguna vez en el colegio? Yo no hice nunca. No, Yo creo que jamás una escultura. pintura y Sí, no sé, cosas pero con no- madera. Sí. ¿Cómo descubre la gente la escultura? O sea, por lo menos para mí fue un proceso de un encuentro con la naturaleza. Siempre me gustó como el mundo del jardín en general, y también la construcción. Siempre que había alguien construyendo la casa participaba. Pero sí también ocurrió que tuve mucha introducción al arte, ¿no es cierto? Entonces tuve clases de greda, de pintura, de música. O sea, en mi casa se hacía todo eso. Entonces después también tuve clases de carpintería, me metí a clases de joyería, entonces ya venía como una situación más o menos, como una afinidad con las artes. Eso más que nada. Está bien. Oye, ¿y esta fundación de los jardines infantiles, hace cuánto tiempo que existe? No es una fundación de jardines No, infantiles, es una no. fundación que partió hace 2001 más o menos, Ya. que era una reforestación pedagógica medioambiental. Perfecto. Entonces se juntó un grupo de apoderados de un colegio y armaron un programa de cómo podían empezar a reforestar la precordillera de Santiago y al mismo tiempo empezar a invitar a los jóvenes para que tuvieran más conciencia y participación con estos actos. Y ahí con el tiempo se empezó a desarrollar más, a consolidar, y empezaron a abrirse varias áreas. Y ahí en el 2007 me integré yo abriendo el área de plazas, parques y jardines para jardines infantiles, que es lo que ha sido en lo que más hemos estado Perfecto, trabajando ya, o sea, ahora tú te última. integras a algo que ya viene formado mucho más amplio, digamos. Claro, Sí. claro, tiene varias áreas y yo empecé a armar justamente la otra, que era en el sentido cómo invitamos más a la comunidad local. Entonces, por ejemplo, lo de los jardines para jardines infantiles empezó a tener mucha acogida por las empresas, porque nosotros trabajamos con un sistema de donaciones, responsabilidad social, y ahí entonces identificamos lugares y después ofrecemos a quienes quieran participar con nosotros donde el cómo, dependiendo de los presupuestos y todo. Entonces, por ejemplo, ahora lo último que estuvimos haciendo fue inventé unas salas de clase estilo invernadero. Entonces estamos haciendo unas salas de clase que son formato invernadero, pero con panel solar, con varias cosas, que está bueno eso. O sea, Y si alguien te está mirando en este minuto en la televisión y quiere contactarse contigo, ya sea por esta cosa de Plaza y Jardines o por una escultura, o da igual. ¿Cómo se dejamos el contacta? correo mío ahí porque no tengo no tengo página web. Como que trabajo ¿Cómo un a alguien le poquito más compra una allá. escultura a Javier Opaso? Uy, nos tenemos No sé. que juntar nomás. Es por ahí la cosa. Sí. Ya. Javier, te agradezco un montón, se nos va el programa, se acaba el tiempo. Gracias a Muchas ti. gracias por venir, mostrarnos todo tu trabajo, yo lo encuentro precioso. Yo normalmente invito personas que admiro por distintas razones a este programa, así que yo te admiro hace muchos años por todo lo que tú haces, además de tu vida personal, que no nos metimos, pero también tiene una parte admirable no menor. Así es que los dejamos invitados nosotros a otro programa, despedimos a Javier, le vamos a dar unas ricas galletas, que esto te lo puedo pasar aquí en cámara, el vino te lo voy a pasar después, porque por horario no te lo puedo pasar en televisión, pero unas galletas un gusto, que son Muchas muy ricas, gracias. para ti, para que las compartas con tu pareja, con tu hija, etcétera. ¿Ya? Así que Muchas gracias. muchas gracias por venir, Javier. Gracias a ti.
Y nosotros nos vemos en otro programa de Desconocidos, personas que usted merece conocer. Agradecemos a Viña Tinajas del Maule, galletas, un gusto. En realidad tiene más que galletas, un gusto. Tiene hartas cosas más. Métanse a Instagram, lo van a ver. Y a Tienda Tere Giner, maravilloso tus aros, Tere. Y esto, yo nunca me había puesto esta ropa, lo encuentro bien bonito. Tiendas en Chamicero y en Chicureo. Chao, nos vemos. Súper. Sí, excelente.